Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos esta nochecita de 30 de marzo de 2025. Ya estamos transmitiendo bien a este su programa Entre Estantes. Pues ya es 30 de marzo y pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, o como diga el refrán, diría el Chapulín Colorado. eh, Hoy arrancaron las campañas para la elección de integrantes del Poder Judicial. De hecho, en nuestro programa hablaremos sobre ese tema más a profundis, pero bueno, ustedes saben que hay que comenzar un poco con el recorte informativo, y dentro de nuestro recorte informativo, pues tenemos de entrada una noticia que es lo que fue el terremoto en Myanmar el pasado viernes, un asunto bastante complejo, más de 7 grados en la escala de Richter. Las escenas que se han transmitido hasta el cansancio por internet nos muestran cómo estuvo, edificios que cayeron pero como si los hubieran apachurrado, edificios que tienen albercas en sus balcones, en lugar de balcones tienen albercas privadas. Bueno, pues parecían regaderas cómo estaba cayendo el agua, el terror, la gente que estaba filmándose en esos edificios, cómo estaban sus albercas zangoloteándose, los vagones del metro, bueno, parecía que los estuvieran sacudiendo. En fin, una cosa muy, muy compleja ese sismo del pasado jueves en Myanmar. La Embajada de México empezó a dar difusión de números telefónicos para que se comunicaran con ellos. Las noticias pues no hablan de una cantidad superior a 100 muertos, han ido increciendo, pero pues realmente sí está muy, muy complejo el menester. Y bueno, pues de ahí pues sin duda alguna se tiene que poner atención a las cuestiones de los tópicos de desastres, que pues en Asia se encuentran de las zonas más importantes en cuanto a sismicidad se refieren. No hubo tsunamis, afortunadamente, nada más fue el sismo como tal, pero bueno, ustedes saben que en esa zona se dio aquel sismo allá hace como 6 años, que terminó, más bien, el fuerte tsunami que terminó destruyendo gran parte de una isla, ¿no? Entonces ya sin duda alguna está por ahí. Eh, entonces, pues estamos en esos menesteres. Aquí en México, pues realmente las noticias siguen siendo un tanto cuanto lo de Teuchitlán, sigue siendo por supuesto que de las noticias que estuvieron entre lo comillas divertido y que nos siguen llamando la atención sobre el tema de cómo se maneja el discurso, de qué manera tan sofista de manejar el discurso, pues fue lo que pasó con el viaje del presidente del Senado a Estrasburgo, Gerardo Fernández Noroña, donde de inicio pues se le fotografía en una parte del business class de Air France, y él dice que no es cierto, que él viajó en clase turista, que si le acreditan que él viajó en business class renuncia a la política. Joaquín López Dóriga toma el reto, dice, va, si yo te lo demuestro y te muestro los boletos, tú te retiras, si no lo demuestro me retiro yo. Como dicen en el argot, 3 doritos después, Fernández Noroña sale a mostrar un cheque que dice que esto es lo que me dio el Senado para hacer mi viaje en clase turista, y yo lo demás sí lo pagué de mi bolsillo, porque para eso trabajo, para viajar en business class. Aquí, pues obviamente, si 2 más 2 fueran 4, pues el señor tendría que haberse retirado, porque él dijo, si yo hice el viaje en business class, me retiro. Pero bajo la sofística puede decir, pero no me lo acreditaron, yo salí a demostrarlo. Y como yo salí a demostrarlo, no vale. Y al no valer, pues regresamos al mismo lugar, yo no me muevo de donde estoy. Entonces, pues sí está muy, muy complicado el tema de, pues sí, precisamente de cómo Gerardo Fernández Noroña viaja en business class, y pues dice que no, dice que sí, y a la hora de los trancazos, pues ya no sabemos ni qué onda, ¿verdad? Entonces, bajo esos menesteres, pues sí, el señor senador se aventó una. Y en ese mismo menester, el día de hoy, la presidenta en Sinaloa inaugura una obra, y estando en la obra, dice, ¿verdad que saben que va a celebrarse el 1 de junio? Sí, la elección de jueces, porque los otros eran corruptos. En efecto, claro, lo que omitió señalar la señora presidenta fue que de los jueces de distrito, al 50.6% se va a presentar a la elección consecutiva, y el 36.6% de magistrados de circuito se van a presentar. Es decir, pues parece ser que nada más porque los van a votar de votación, se van a hacer buenos. Porque además, ya vimos
que hay lugares, por lo menos 10 candidatos que van solos, 46 que van dos, en Nuevo León no se presentó uno, y la cantidad que se esperaba, que eran como de 40 candidatos, pues no se vio, por distrito, por cartera, no se vio. Evidentemente, pues donde más interés hay de llegar es a la Suprema Corte de Justicia, donde finiérrimas personas como la ministra Copy-Paste, a la que vergüenza de vergüenzas la Asociación Nacional de Locutores de México, en lugar de denunciarla, le otorgó el micrófono de oro, cuando en venganza logró que una juez le exigiera 15 millones de pesos al exrector Graue y el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Ara Bronx, que fue donde la susodicha hizo su plagio, y la asesora pues tenían a los dos estudiambres ahí con sus tesis para que se pudiera hacer el dichoso plagio, pues ella casi es una mártir, ¿no? Entonces, pues la ministra Copy-Paste quiere la elección, y igual que Loreta Ortiz Asif, que es fiel al sistema, y por supuesto, la ministra del Popolo, que no sabe ni cuántos malditos artículos tiene la Constitución, pero cuenta con las bendiciones de las altas esferas. Nótese, nótese. Por cierto, a mí me dijeron más de una vez que por qué no me había presentado a juez. Tuve la dichosa fortuna de que se me haya ocurrido salir con un promedio menor a 8 de la universidad, lo cual me desacredita. Y por el otro lado, pues definitivamente yo no me presto a esas cosas. Qué casualidad que en algunos lugares, sobre todo como en Sinaloa, solo haya un candidato para juez de distrito o para magistrado de circuito. Qué casualidad que muchas de esas personas que ahora están con la gente, pues se quieran lanzar a jueces, después de que los habían criticado que por corruptos, pero ahora ya me salieron con que son gente decente. Y hablando de juzgadores y hablando de libros, precisamente en este momento ya estamos avisándole a nuestro primer invitado, que además vamos a continuar un poco con él, para que ingrese, para que ingrese con nosotros. Vamos a presentar un texto el día de hoy, una presentación internacional, un libro de carácter jurídico, de un texto de carácter jurídico. Entonces, pues vamos a presentarlo, y pues ya está conectándose nuestro invitado, nuestro primer invitado, que ahorita lo vamos a tener por acá. Esta cosa se me mueve mucho, pero ya se está conectando, Entonces vamos a checar, acá lo tenemos, por supuesto. Acá está. Se está ya conectando nuestro invitado para que platiquemos un poco de ya se está conectando en este momento. Aquí está ya con nosotros nuestro invitado, el doctor Félix Mamani Arista, de la hermana República de Bolivia. Antes de charlar con usted, pues tenemos que dar un poco de lectura a su hoja de vida. Tiene especialidad en Derecho Procesal Penal, tiene el doctorado honoris causa por el Claustro Académico Internacional. Mi inglés es pésimo, a ver si lo digo bien. Leaders of the Universal Knowledge Industry, por parte de la ILPA, que ustedes ya la conocen. De ahí ya fui miembro en alguna época, hasta que, dirían en el argot, diferencias irreconciliables me hicieron salir de ella, pero mis respetos para ILPA y para sus asociados. Es autor de los libros La convencionalización del debido proceso penal boliviano y tutela judicial efectiva, Ley 1173-1226, imputación formal, medidas cautelares personales, requisitos de la detención preventiva, apelación y poder ordenador y disciplinador en el proceso penal boliviano, cesación de las medidas cautelares personales en el proceso penal boliviano, y por supuesto que es el libro de que vamos a hablar y que lo tiene impreso para podernos mostrar a la página, Estudios fundamentales sobre las medidas cautelares personales. Y además de todo esto, él conoce de primera mano el tema de la elección de jueces en la hermana República de Bolivia, que, por cierto, que hoy la señora presidenta se aventó otra, que dijo que México es el único país que elige a los integrantes de sus tres poderes por voto directo, lo cual, punto número uno, apenas lo va a hacer, y punto número dos, es en Bolivia, donde realmente se eligen a todas las autoridades por voto directo desde hace años. Doctor Félix, sea usted bienvenido a estos estantes. Doctor Arturo, muchas gracias por la invitación. Un honor y saludarle desde Bolivia. Compartir con las humildes opiniones sobre el tema de lo que es los estudios fundamentales de las medidas cautelares personales que ha
tenido una relevancia social netamente en tema de lo que es la libertad y lo que es la defensa en libertad en el proceso penal. Puede mostrarnos su libro a cuadro? Perdón. Ahí está, mire usted, medidas cautelares personales, bueno, fundamentos de las medidas cautelares personales dentro del debido del ya me hice bolas. Pero bueno, doctor, cuénteme usted, porque además nosotros aquí en México en 2011, para dar un poco de antecedentes, ya nos está escuchando, está ahí a la espera de ingresar nuestro otro invitado, que vamos a hacer una charla, el maestro Sergio Arturo Godínez, pero primero quiero platicar con usted, él sabe que voy a platicar con usted unos minutos, digamos que para ir acomodando la mesa, porque además lo queremos invitar a charlar un poco de comparación, pero vamos, primero lo primero, que es su libro. En 2011 en México hicimos cambios en materia de derechos humanos. Nuestra constitución tenía como título garantías individuales, lo cual nos llevaba a la positivización de las medidas como derechos fundamentales, en lugar del jus natural, que habla de que los derechos humanos son per se, sin que ninguna autoridad los valide. Hicimos este cambio, todo parecía que iba marchando muy bien, pero por allá del 2014 nos arrancamos con que íbamos a hacer prisión preventiva oficiosa, además en la Constitución, se quedaba en la Constitución, y después hacer un ya nos anda ahí queriendo dar lata al internet, que lejos de querer de disminuir el número de delitos, ha aumentado el catálogo de estos. Y evidentemente de pronto, pues las medidas cautelares en México como que se nos han ido convirtiendo en una serie de, pues sí, tenemos un catálogo, 14 medidas cautelares, si mal no recuerdo, para el debido proceso, que van desde, obviamente, el ir a firmar cada semana un libro en el juzgado penal, hasta la prisión preventiva oficiosa, que ya es oficiosa, ya no es el estudio oficioso de la prisión, sino directamente temas como brazalete, entrega de pasaporte. En Bolivia, ¿cómo se manejan estas medidas? Que además es el tema que usted estudia, que lo estudia, por supuesto, a profundo. Estamos hablando de un libro de casi 400 páginas, donde estudia cada una de ellas a la luz, evidentemente, del derecho penal boliviano. Cuéntenos un poquito de esto, doctor. Ya, doctor, aquí, por ejemplo, en Bolivia hubo una transición jurídica en el año 2000, sí, en el año 2000, porque antes del año 2000 se aplicaba lo que es el proceso inquisitivo. Ya entonces, cuando llegamos al año 2000, se aplica lo que ya del año 2000 para hoy, lo que es el principio acusatorio. Este principio acusatorio ha recobrado materialidad con la reforma, perdón, no con la reforma constitucional, sino con la nueva constitución política del Estado. Esto se da en el año 2009. A partir de ello, se clasifican lo que son los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales. Los derechos fundamentales, a partir del artículo 15 de la Constitución Política del Estado, recobra ya una aplicación directa y también una aplicación regulatoria. Por ejemplo, se conoce el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero a la vez también regula los procedimientos en los cuales la persona natural boliviana, cómo puede acceder a ese derecho a la salud mediante, por ejemplo, el sistema Zoom, que es el sistema gratuito de atención a personas que se encuentran delicados de salud. Entonces, así se va graduándose. Y entonces, a partir del artículo 108, que es netamente los deberes y las obligaciones que tiene el ciudadano boliviano con relación a los actos procesales. Estos actos procesales pueden ser en materia civil, penal, constitucional, etcétera. En cualquier acto procesal, las obligaciones que tiene: uno, de conocer la Constitución; dos, de hacer cumplir la Constitución; y tres, aplicar la Constitución y las leyes. Son principios básicos que el constituyente ha impreso en este artículo que lo llamamos el artículo 108. A partir del artículo 108, a partir del artículo, que es el artículo 114 y siguientes hasta el artículo 123, se clasifican ya lo que se denominan las garantías jurisdiccionales. Con comparación a la antigua Constitución, las garantías jurisdiccionales estaba mezclado con el tema de los derechos
fundamentales. Es decir, en un mismo artículo clasificaba lo que son derechos fundamentales y también ponía las garantías jurisdiccionales. Pero con esta nueva constitución se clasifica ya, se separa. Es por esa razón que en el artículo 115, en el artículo 119 y en el artículo 180, primero, en el artículo 115 reconoce al debido proceso como derecho. En el artículo 119, parágrafo segundo, reconoce ya como una garantía jurisdiccional. Y en el artículo 180 reconoce como un principio. Si entendemos esta tridimensión del debido proceso, estamos hablando ya desde tres ángulos fundamentales. Uno, cuando a la persona se le procesa en cualquier acto procesal, sea administrativo, constitucional, civil, etcétera, se le debe reconocer el derecho al debido proceso. Cuando a esta persona se le vulnera algún acto procesal, ahí se le debe garantizar lo que son las garantías jurisdiccionales en el marco del debido proceso. Esto significa que esa persona debe ser inscrita en ese acto procesal bajo las ciertas garantías en el marco de la equidad del proceso. En el presente caso, ejemplo, tomamos un claro ejemplo. El imputado, es decir, la persona que se encuentra procesada por un tipo penal de acción penal pública, no solamente se tiene que enfrentar al Ministerio Público, sino que también se tiene que enfrentar a ese aparato investigativo que tiene el Ministerio Público, es decir, policías investigadores, los que son del IDIF, que son los de laboratorio, del ITCUP, que cooperan también, de la Policía Nacional, que cooperan en las pericias, etcétera. Entonces, hay todo un aparato, entonces ahí es donde se debe garantizar lo que es la garantía del debido proceso. Y el principio del debido proceso incumbe ya a las autoridades jurisdiccionales, es decir, las autoridades jurisdiccionales, conforme al artículo 180 de la Constitución Política del Estado, les obliga a aplicar el principio del debido proceso. Entonces, así se enmarca, doctor, la Constitución. Ahora, llegando toda esta disgregación al tema de lo que, cómo se conoce en Bolivia la prisión preventiva, en Bolivia se conoce como la detención preventiva. Y esta detención preventiva evidentemente ha sufrido varias modificaciones. Primeramente tenemos el Código Procesal Penal del año 2000, luego pasa en el año 2018, existe una nueva modificación con relación al tema de las medidas cautelares, principalmente en lo que se denomina los requisitos de la detención preventiva. Entre los requisitos de la detención preventiva ya se mejora el tema de lo que son los elementos de convicción, de la probabilidad de autoría o partícipe. Aquí el Tribunal Constitución demarcó una línea fundamental indicando lo siguiente: no se puede detener preventivamente a ningún ciudadano si es que no existe probabilidad de autoría o probabilidad de participación en el hecho, por más que existan los riesgos procesales, es decir, peligro de fuga y peligro de obstaculización. El problema, ¿cuál es el problema central en esta parte que había con relación a esta primera acción legislativa? Lo que no estaba regulado era el plazo de la detención preventiva. Es decir, en Bolivia no existe la detención oficiosa. Si el fiscal en su imputación formal, que es el inicio de un acto procesal para la etapa preparatoria, no reconoce la detención preventiva, simplemente solicita la imputación, el juez jamás puede disponer de oficio, decir, se le va a dar detención preventiva por 3, 4, 5 o 6 meses, jamás lo puede hacer. Eso sería ir contra el principio de la presunción de inocencia, es decir, anticiparle una pena al ciudadano que el Ministerio Público, que es el director encargado del acto procesal, que no la ha solicitado. Entonces, aquí llega un dilema fundamental, viendo que las autoridades judiciales, centrándose en que no había un plazo de detención, bueno, evidentemente aquí lo que pasó es lo que se denomina las detenciones preventivas masivas, es decir, por estudios de la ONU se ha podido determinar que en Bolivia existía más detenidos preventivamente que sentenciados. Entonces, el órgano legislativo pensó cómo se puede descongestionar
esta detención preventiva. Entonces, ahí lo que incumbe, en el año 2019, sale la ley que es la ley 1173, que esta ley tenía por objetivo descongestionar lo que son las personas que se encuentran con detención preventiva. Entonces, aquí llega una llave fundamental para limitar la detención preventiva. Aquí delimitó ya que el Ministerio Público, cuando tenga que solicitar la detención preventiva del imputado, tiene que señalarlo por cuánto tiempo está solicitando. O lo está solicitando por un tiempo determinado o lo va a solicitar simplemente para realizar un acto investigativo. Dos requisitos fundamentales, ¿no? O dos consecuencias jurídicas para solicitar esa detención. Ha habido muchos casos antiguamente, si revisamos las sentencias constitucionales del año 2004, 2005, 2006, evidentemente hubo detenciones preventivas oficiosas en las cuales ha recobrado jurisprudencia las acciones de libertad. Las acciones de libertad son una vía constitucional agotado a la vía interna que te da una detención preventiva, algo que el Ministerio Público no la ha solicitado, ni parte víctima no haya solicitado, pero la autoridad judicial sí dispuso la detención preventiva. En estos casos, sí, el Tribunal Constitucional especificó y señaló que no se puede dar detención preventiva oficiosa, siempre y cuando las partes no lo hayan solicitado y siempre y cuando no exista la probabilidad de autoría o probabilidad de participar en el hecho. Entonces, esas, doctor, fueron las reglas fundamentales para que en el proceso penal boliviano siguiera avanzando. Lo que me da relevancia social para mí y también por el tema que se viene atravesando todavía en Bolivia, es lo que conocí sí, el año pasado, es en el mes de enero, donde las Naciones Unidas informa a Bolivia indicando que la detención preventiva se está aplicando de manera directa sin considerar los parámetros legales que establecen sus propias normativas internas. Entonces, esa es una observación fundamental que ha realizado la ONU con relación a la detención preventiva en Bolivia. Pero me imagino que a partir de ello, espero que el Ministerio de Justicia, como también las nuevas autoridades judiciales, se capaciten y también se aplique de manera correcta, tal cual lo establece nuestra normativa. Sin duda alguna, un tema muy complejo, digo, sobre todo para la gente que la está padeciendo, porque bueno, me queda claro que si se reúnen los requisitos, el juzgador analiza el caso y dicta la detención preventiva, ya le llaman detención preventiva. Pero si lo hace de manera inadecuada, bueno, pues está causando una afectación. Aquí en México llevamos las cosas al extremo. Como le decía, se hizo un catálogo de delitos por los cuales el juzgador de manera automática dicta esa prisión y se va a 6 meses o un plazo mayor, porque finalmente aquí esto nos está generando una sobrepoblación de cárceles. Ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció por la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, y bueno, eso no importó. Pero sin duda alguna, y mi pregunta para cerrar en esta parte de la presentación de la obra, porque además yo quiero, en su caso, platicar con usted del otro tema y para que ya, ahora sí que para que ya entre nuestro otro invitado y se lo pueda presentar. Su obra, sin duda alguna, nos podría servir y dar mucha luz. Digo, tengo el gusto y el honor de que usted me obsequiase una copia digital que estoy leyendo pues con calma, porque además la materia penal no es precisamente la mía, pero que me está pues permitiendo darme cuenta que muchas de las observaciones que usted hace son atinadas para el tema mexicano. El derecho comparado, al final de cuentas, somos de la misma familia jurídica, la famosa familia del derecho romano germánico. Pero mi pregunta sería, ¿dónde podría un abogado que nos esté escuchando ahorita? Bueno, aquí ya tenemos a la doctora Otoño Cuellar. Mis respetos, hace unos días me acordé de usted porque la Universidad de la Marina estuvo ahí en donde trabajo pidiendo, ofreciendo su catálogo de cursos al doctor Osvaldo Acosta, que también nos acompaña y que es miembro de ILPA, si mal no recuerdo. ¿Dónde podrían ellos conseguir su obra? No sé, con envío postal, la va a poner usted en alguna plataforma digital tipo Amazon. En esta parte, doctor, mira, aquí en Bolivia los escritores casi no tenemos la garantía de, de la seguridad jurídica en tema del derecho de autoría.
no bien sacas mañana, ya a la semana ya tu texto ya está en las ventas de piratas, ¿no? Entonces, para no estar compitiendo con los piratas, bueno, se dé el trato con una editorial que es la editorial Iustitia, que es una editorial bien reconocida y que también valora a los autores bolivianos. Entonces, mejor con ellos, ¿para qué? Para que ellos puedan hacer los partícipes convenientes necesarios de gestionar con, lo que es la venta del libro. Entonces, si yo busco en internet la editorial Justitia, podría yo solicitarles a ellos un libro y ellos me lo harían llegar con los costes adicionales. Claro, obviamente, doctor, porque ellos, por ejemplo, la señora Abigail es la gerente de la editorial Justitia, entonces es la que se encarga de la distribución y del marketing del libro. Muy bien. Pues ojalá, bueno, desde antemano me comprometo con usted a solicitarle ya en privado que nos mande el enlace de la editorial para ver si logramos hacer alguna manera que lleguen algunas de sus obras a México, porque insisto, lo que he leído sin duda alguna nos va a servir mucho para el derecho comparado. Y Y aquí, ahora doctor, si me quiero, permite, ajá, quiero acotar, doctor, algo breve, porque me estoy de acuerdo a un tema fundamental de la detención preventiva. Quiero hablar, siga un poquito. Mira que después que se vino la ley 1173, evidentemente era más garantista al imputado porque ya el fiscal o la parte víctima quien solicitaba la detención preventiva eh, podría disponer entonces, pero en sentido de la limitación entre el actos pendientes de investigación, es decir, no es por solicitar nomás, sino es decir, tiene que señalar. Si digamos, yo soy fiscal, tengo que solicitar para el imputado 6 meses de detención, entonces tengo que fundamentar la proporcionalidad, la necesidad, la idoneidad y la legitimidad de esa detención preventiva. ¿Por qué lo estoy solicitando? Y dentro de estos 4 requisitos, ¿qué actos procesales de investigación voy a realizar? Voy a realizar la inspección técnica ocular, tal vez me falta declarar testigos múltiples, etcétera. Entonces tengo que señalar, tengo que individualizar. Entonces, aquí es donde el Ministerio Público no podía probar. ¿Y qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en temas de delitos de infanticidio, feminicidio, violación, en estos tipos de delitos que son delitos más graves. Entonces, mayormente el Ministerio Público, perdón, la autoridad jurisdiccional disponía una detención preventiva de 4, 3, dependiendo a los actos de investigación que existían pendientes o actos procesales pendientes que el Ministerio Público ha aprobado ante la autoridad que necesita investigar. En estos casos, entonces, te comento que se ha incrementado aquí en Bolivia el tema de feminicidio, infanticidio. Entonces, a raíz de ello, en el año 2022, modifica solamente en estos tipos penales, infanticidio, violencia, perdón, infanticidio, feminicidio, después violación. En estos 3 tipos penales, eh, pues ya no obliga al Ministerio Público de que tenga que limitar. Si es que el Ministerio Público tiene que solicitar la detención preventiva, pues lo solicita y la autoridad judicial lo da la detención preventiva. Ya no le obliga a que tiene que demostrar la proporcionalidad, necesidad, idoneidad y legitimidad. Es lo que quiero acotar en esta parte, doctor. pues sin duda alguna muy importante y bueno, pues tendremos que irlo revisando para, insisto, para nuestro derecho comparado. Doctor, y bueno, agradeciéndole su presencia en la presentación de este libro y que nos comprometemos a entre tantos a estarlo divulgando en nuestras redes sociales junto con esta entrevista que le haremos llegar porque se va a ir a YouTube. El segundo punto donde ya vamos a llamar, no se me desespere, doctor Sergio, eh, todavía no se ve usted a cuadro, yo lo veo a usted porque lo tengo en mi sala de espera, pero quiero platicar, digo, vamos entrándole. Doctor, lo dije hace unos minutos y lo reitero, nuestra querida presidenta se aventó a decir que México será el primer país que elija todos los poderes en votación, lo cual por supuesto es un error, por dejarlo barato. Porque en Bolivia ya se eligen a todos los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, por lo menos desde el año 2000, si no me fallan las cuentas, usted me corregirá el dato.
¿cómo ha funcionado Doctor, el tema de la elección judicial? el tema de la elección judicial se da después cuando se elige a lo que es eh, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente ha tenido el pilar fundamental de la modificación de la Constitución Política del Estado. Es allí donde se inserta la elección de las altas autoridades judiciales, es decir, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y también del Consejo de la Magistratura. Entonces, estas tres instituciones son electos, por ejemplo, a partir del año 2011. Es decir, nuestra primera elección de autoridades judiciales fue en el año 2011. La segunda fue en el año 2017 y ahora fue en el año 2024. Bueno, el del año 2017 tendría que, tendría que finalizar en el año 2023. Pero en el año 2023 hubo situaciones de incongruencia, falta de institucionalidad en la Asamblea Legislativa. Es ahí donde se han truncado las leyes, se presentan acciones de amparo constitucional, etcétera. Entonces, ahí es donde se bloqueó el tema de las elecciones judiciales, porque estas elecciones de los 2024 tenía que darse ya en el año 2023. Entonces, son nuestra tercera experiencia ya sobre las elecciones judiciales. Como lo repito, doctor, ha sido porque la Constitución del año 2009 lo ha expresado a voluntad del constituyente. ¿Y qué tal ha funcionado la experiencia? ¿Qué tal los juzgadores? Quiero suponer que algunos que fueron juzgadores electos o designados bajo las antiguas normas, después se presentaron a la elección, como está ocurriendo aquí en México. ¿Cómo ha funcionado esto? De manera Bueno, general, digo, yo entiendo que es un tema profundísimo. sí, es un tema profundo y un tema bien delicado, porque no olvidemos que el instrumento estatal se rige al sistema de gobierno que tenga. Ahí obviamente, ¿no? Mire, claro, mire, doctor, está ingresando en este momento, ya lo estamos ingresando, al doctor Sergio Arturo Godínez. Él es candidato a juzgador, le leo un poco su ficha, iba a decir su ficha sinaléctica, no, su currículum. Esperemos que no llegue a tener ficha No, sinaléctica. Eh, nació el 18 de enero de 1979, o sea, es come años, en Cuernavaca. Eh, es licenciado en Derecho con mención honorífica, maestro en Derecho con orientación en Derecho Penal, eh, técnico laboratorista en farmacia, es un tema interesante. 22 años de experiencia en el Poder Judicial Federal, ha tenido cargos como secretario proyectista, encargado de despacho, secretario penal, actuario judicial mixto y oficial, entre otros. Y ha sido catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Escuela Freinet. Juraría que decía Freixenet, me equivoqué, es Freinet. En este momento él se está postulando precisamente para juzgador, doctor, y me gustaría que, bueno, doctor Félix Mamani, le presento al doctor Sergio Arturo Godínez, doctor Sergio Arturo Godínez le presento al doctor Félix Mamani, para entre tanto mucho es un gusto. honor tener a dos países y a dos juristas en esta reunión. Yo tengo muy serias dudas sobre la elección judicial. Ustedes están escuchándonos algo sobre el tema, doctor Sergio, y bueno, pues amén de lo que he estado escuchando, pues, doctor, ¿algún consejo que usted le pudiera brindar a nuestro invitado, doctor Sergio Arturo Godínez, ya no pensando en cómo ser electo, porque bueno, me queda claro que son distintos temas, distintos formatos, pero al final del día, algún consejo que usted le pudiera decir, en el sistema de elección de jueces, una vez que ya eres electo, si es que lo eres, o compórtate así, o no sé, algún consejo que usted le pudiera brindar a nuestro invitado, doctor. Muchas gracias. Bueno, en principio saludar al doctor Sergio, es un honor, doctor. Vale. Saludarles desde Bolivia, un gusto, también un honor. Aquí, bueno, mira, Igualmente, doctor. aquí en Bolivia, a ver, ha sido un caso bien triado. Por ejemplo, en el año 2011 se eligieron a miembros de las altas autoridades, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo. No se conocía. Por ejemplo, yo quiero destacar esto.
antes de las elecciones judiciales, por ejemplo, antes de la modificación de, de la Constitución, lo que pasa, el Tribunal Supremo de Justicia conocía lo que son los temas de carácter constitucional y de carácter ordinario, es decir, los procesos ordinarios, tanto penal, civil, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Y a partir de ello nace lo que es el Tribunal Constitucional, conocido como también Tribunal Constitucional Institucional, ¿ya? Y a partir del 2011 ya se conoce como Tribunal Constitucional Plurinacional. El tema de la plurinacionalidad parte de la modificación, perdón, de la nueva constitución política del Estado. Entonces, mis recomendaciones para el doctor, no, no sería mis recomendaciones, ¿no? Sino simplemente que de seguro que él ha presentado sus propuestas para el sistema judicial allá en México, entonces netamente enfocarse a ese aspecto, ¿no? Porque él es el que ha visto las experiencias, las necesidades y las visiones que ha tomado sobre el sistema judicial mexicano. Entonces yo de seguro que cuando sea electo lo va a aplicar, porque él conoce más sobre la realidad jurídica de las personas, sobre la realidad de la institucionalidad del órgano judicial allá en México. Porque aquí en Bolivia, como te digo, es mucho depende de la Asamblea Legislativa quien tenga el gobierno, ¿no? Y cuando la Asamblea Legislativa está equilibrado, las elecciones, perdón, la preselección para ser candidatos para ir a las elecciones nacionales es netamente más meritocrático. Y eso es lo que se ha visto esta gestión, porque mira, te comentaba hace rato, ¿no? Te decía que las elecciones del 2024 tenían que desarrollarse el año 2023, pero por situaciones de que no existía paridad, de que no existía pueblos indígenas en tema de los candidatos preseleccionados, entonces se vino las acciones de amparo constitucional contra la Asamblea Legislativa y pum, pum. Ahí es donde se ha dilatado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Bolivia, el tema del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia se escoge por departamento, ¿ya? Por ejemplo, Bolivia tiene 9 departamentos: Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí, La Paz y ¿cuál me olvidó? Cochabamba, ¿no? Son 9 departamentos. Cada departamento debe tener una, por lo menos, candidata mujer para las elecciones, uno de pueblo indígena y uno, como se podría decir, ¿no? Un candidato normal. Pero de esos 3 postulantes va a ser uno titular y uno suplente. De la misma manera en cada departamento. Por eso el Tribunal Constitucional tiene 9 titulares y también tiene 9 suplentes. Igual el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que sí eligen a nivel nacional es al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental. Ahí sí, si yo soy de Potosí, por más que sea de Potosí, pero mi campaña pasiva, ¿por qué lo llamo pasiva? Porque no se realiza una campaña política, sino una campaña más académica, entonces tiene que ser a nivel nacional. Pues sin duda alguna grandes diferencias. Aquí en México, bueno, tenemos 32 entidades federativas, 32 departamentos, por llamarlo así, y la elección de nuestra Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Disciplinario y de los magistrados del Poder Judicial va a ser elección nacional, donde sí se va a hacer, pues digamos, más local, va a ser en los tribunales de distrito, las magistraturas de circuito, que ya van a ser más locales, más dependiendo la distribución que tenemos de juzgadores en todo el país, ¿no? Entonces, sin duda, sí son interesantes diferencias y bueno, pues sin duda alguna es importante. Doctor, sé que ya en Bolivia son casi ya la medianoche, le quiero agradecer enormemente el tiempo que se tomó para acompañarnos el día de hoy. Insisto, vamos a divulgar su libro entre las redes de Entre Estantes, porque sin duda estoy seguro que nos va a ser necesario. Y por ahí de una vez le digo, alguna vez
Nomás se lo platico para si sirve de algo para allá en Bolivia. Alguna vez con un colega suyo de Bolivia, de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el Quijote de la Mancha, habíamos platicado de hacer algún tema de derechos de autor comparados entre México y Bolivia, y el proyecto se quedó en el tintero. Entonces, pues ojalá y haya la manera de llevarlo a cabo, si se puede. Ahí estaremos platicando sobre ese tema, doctor. Pero mientras tanto, le agradezco mucho y le pediría nada más pues un mensaje para nuestros escuchas para poder ya pasar a la conversación. Ahora sí, para poder ametrallar como se merece al doctor Sergio Arturo Godínez. ¿Algún mensaje, doctor, que nos quiera dejar ya para despedirnos? Doctor Mamani. Creo que los mensajes y con las necesidades que se viven y por la jurisprudencia estudiada de México, lo que más me encanta de México son el tema del derecho constitucional. Si no estoy equivocado, por ejemplo, Pixanubio es de México, ¿no? Es de México. ¿No ve? No, sí, es de México. Sí, un buen escritor y también son los pilares, ¿no? En mis acciones de defensa constitucional que tengo aquí en Bolivia. Y bueno, bajo esa perspectiva, un mensaje más que todo, desearlo éxitos al doctor Sergio Arturo Godínez por su trayectoria y por su perspectiva de llevar esta justicia constitucional, o también las perspectivas de sus visiones que tiene el doctor para el hermoso país de México. Siempre la justicia está en constante renovación de sus principios fundamentales, y de seguro que principios fundamentales, él siendo autoridad eh, del hermoso país de México, lo va a ir plasmando mediante su alta crítica jurídica. Creo que los magistrados emiten jurisprudencias, emiten doctrinas, emiten mensajes, y las cuales son de relevancia fundamental para aplicar en los casos concretos. Y con más bien mis felicitaciones al doctor Sergio Arturo Godínez por su labor, por esta arriesgada visión que tiene, ¿no? Porque él está sujeto a la democracia interna de su federación. Doctor, para mí un honor, y también de serle doctor. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. Es un honor también para mí. Pues, doctor, le agradecemos, doctor Mamani. Nos despedimos de usted y pues estaremos en contacto para muchas cosas que esperemos que se puedan dar entre México y Bolivia. Leeremos su texto, divulgaremos su texto y pues a ver qué más podemos hacer. Mientras tanto, no me resta más que agradecerle y despedirnos. Hasta pronto, doctor. Hola, doctor. Hasta pronto. Doctor Sergio Arturo, pues ahora sí, primeramente, pues un montón de saluditos aquí a Otoño Cuellar, a Lupita Gutiérrez, a Osvaldo Acosta, a Ardec Mefferson, que dice que el mejor calificado para juez de distrito. Saludo para ambos, que además nos llamamos Arturo. Claro. Miguel Ángel Reina Gaitán, que buenas noches a todas y todos. Enrique Dupuy, que tienes el voto de él, de su familia, de su equipo, y creo que hasta de la mascota del equipo. Entonces, pues qué bonito eso, pero pues yo no creo en la elección judicial. O sea, de entrada yo no creo en la elección judicial, no me voy a ir a la yugular porque además no, afortunadamente no soy triscadicafóbico, porque si lo fuera ya lo habría quitado del escenario. Supongo que ese número 13 que nos está acompañando es el número que ocupa en la planilla en la cual va a ser votado. Justamente. Y pues primeramente, ¿quién es Sergio Arturo Godínez Vega? Aparte de lo que vimos, porque bueno, ya vimos al profesionista, ya leímos sobre el profesionista, sabemos que tiene experiencia judicial, lo cual me regresa a la pregunta que hicimos de que por qué vamos a votar si los juzgadores eran unos corruptos y los que se están postulando pues, estaban en ese poder judicial corrupto, porque los votemos van a dejar de ser corruptos. Digo, como sofismo, pareciera que sí. Evidentemente decir que el poder judicial en abstracto es corrupto, pues es pasarse de simpático, porque sin dudar que hay algunos casos, no puedes meter a todos en el mismo costalito. O sea, no porque una ministra haya plagiado su tesis, todos los abogados son plagiadores de tesis, ¿verdad? No porque una ministra le miente la madre a su casera, perdón por lo de le miente,
todos los abogados son unos léperos, y así nos podríamos ir, ¿verdad? Pero, ¿quién es el Sergio Arturo Godínez Vega? ¿Y por qué dijo? Pues a pesar de lo que dijeron y todo, como yo traigo expertise, ahora sí que quiero ser tu juzgador de distrito. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Es un placer conocerte, interactuar contigo. Y mira, yo me presento contigo y con tu amable auditorio. Sergio Arturo Godínez Vega nació el 19 de enero de 1979 en una ciudad hermosa que es Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Afortunadamente provengo de una familia de arraigo de maestros. Mis abuelitos fueron profesores por más de 50 años. Mi mamá aunque es una médico destacada, su inclinación por la academia le ganó y entonces se preparó, hizo una maestría y ha sido maestra por muchos años en todas las universidades. Todos los abogados, bueno, prácticamente todos los abogados del estado hemos sido sus alumnos. Por su parte, mi papá es un psiquiatra muy destacado en el estado de Morelos, de los primeros en Cuernavaca, y yo crecí con esa formación. Por eso hace un momento escuché que te llamó la atención que soy técnico laboratorista en farmacia, porque pues yo crecí con papás médicos y obviamente iba a ser médico. Afortunadamente ya al final de la escuela de técnicos laboratoristas, de las mejores del estado y del país, pude advertir pues, que mi vocación no eran los hospitales, y sí, el derecho me apasionó, me gustó, sobre todo enfocarme en el área de los juzgados de distrito, de ver la constitucionalidad. Cuando conocí o empecé a conocer el amparo, fue lo que me definió mi vocación, y desde entonces me aboqué al estudio del amparo. En el momento en que egresé de la licenciatura, ingresé al juzgado de distrito, empecé a hacer la maestría, continuando con la carrera judicial a la par, alcancé a ser actuario, posteriormente secretario, terminé mi doctorado, estuve en la sección penal como secretario, secretario de trámite de amparo, y ahorita estoy como secretario proyectista en un juzgado de distrito, en el segundo. Y pues mira, yo por esos antecedentes que te platico, siempre he tratado de ser una persona empática, porque mi familia, y no me dejan mentir quienes a lo mejor coinciden con tu público y nos conocen y nos reconocen, siempre se ha caracterizado por ser una familia de servicio social. Tratamos de ser lo mejor posible, buenas personas, ayudar, colaborar, dar la mano para quien en algún momento requerimos ayuda. En esa tesitura estamos. Y lo que tú decías, cuando llegó el momento de la tan, pues llamarle de algún modo, controvertida reforma judicial del año pasado, pues la verdad es que sí hubo muchas protestas. Algunas personas, así como tú, consideramos en su momento que pues, lo más adecuado pues, y era una formación. Pues, imagínate yo que estoy ya casi 22 años, un poquito más de 22 años de formación judicial, y que me he preparado, y que justo cuando ya intentaba hacer un examen y todo, pues cambian las circunstancias. Pero fíjate también que después de una reflexión y después de aceptar que pues nos guste o no, es una realidad, la reforma judicial ya está. Entonces, después de un análisis muy reflexivo, hablando conmigo mismo, llegué pues a una autocrítica y entendí que en efecto el Poder Judicial está distante. Si conocemos a las personas, interactuamos con las personas de la sociedad que no tienen mucha relación en el ámbito jurídico, no nos comprenden, no entienden una diferencia entre un juez, entre un magistrado, no saben bien qué es un ministro, ¿no? No saben bien qué son los consejeros. Entonces, esa situación me hizo reflexionar pues, que en efecto algo no está del todo bien. Y vi que es una oportunidad de poder enmendar esa percepción que se tiene de la sociedad. Si tú preguntas a cualquier persona que no esté inmiscuida en este tema jurídico, pues seguramente te va a decir que todos, como lo dices, pues el Poder Judicial todos son corruptos, todos. Pero la verdad es que no encuentran una distinción si les dices, oye, ¿qué diferencia hay entre un juez local o un policía o el agente de tránsito, el Ministerio Público, un magistrado federal, un juez de distrito? ¿Qué diferencias hay? No, todos son iguales, son el Poder Judicial corrupto.
Entonces, más que otra cuestión, así como el planteamiento que comentaste al inicio, de que sea lo mismo, pero ahora que van a ser votados van a cambiar, me parece que ahí está el meollo del asunto. Ahí es donde podemos encontrar esa diferencia. Ahí es donde debemos hacer énfasis en poder dar a conocer a la sociedad cuáles son las diferencias entre este tipo de autoridades, desde los compañeros policías de tránsito, del Ministerio Público, los compañeros de algún juzgado local, de paz, federal. Entonces, ahí, cuando la sociedad tenga esas herramientas de conocimiento, de que uno le explique, que tenga la empatía para escuchar primero y después convencer y hacer ver cuáles son esas diferencias, te aseguro totalmente, porque ya lo he comprobado, que van a pensar diferente. Entonces ya van a saber en qué sí y en qué no nos pueden catalogar. Mira, yo te digo, más de 22 años de experiencia en los juzgados y jamás me tocó ver algún acto de corrupción, jamás. Digo, no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero de verdad jamás me tocó ver, al contrario, siempre se nos formó con la intención de ser muy serios, de no interactuar en lo absoluto, si se pudiera, con las partes, con los abogados, de no aceptar ningún obsequio ni nada, o sea, hablar lo justo. Y estaba bien, pero me parece que llegó un momento en que nos alejamos y nos separamos y nos distanciamos demasiado de los abogados, de la sociedad, pues entonces que ya nos ven como algo raro y que nos confunden y que nos tienen en un concepto que no necesariamente se ajusta a la realidad. Eso es lo que te puedo decir, estimado Arturo. Híjole, bueno, se llama Entre Estantes el programa por algo que podrás notar, Sí, porque de repente nos gusta hablar de algunos libros. Tomaste el punto de que no se les entendía. Por ahí hay un libro que se llama No estudies derecho, del maestro, se me acaba de ir su nombre, Tito Garza Onofre, que por ahí sí, te ha de sonar. De hecho, él fue el que hizo un estudio sobre el tema de la constitucionalidad de la reforma judicial, y bueno, todas las reformas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas sacó un texto sobre ese tema, y él habló sobre el tema de la reforma judicial. Tú me dices que el tema de que el Poder Judicial estaba distante de la gente. sí. Sin embargo, allá por 1917, el maestro Paulino Machorro Narváez, en la sesión ordinaria celebrada el 20 de enero del 17, emitió una opinión que tiene como un parrafito, no lo voy a leer todo quizá, pero sí voy a leer una parte. Dice, pues bien, ahora hay que seguir el mismo principio. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que resulte un juguete de las pasiones. El elector popular está impedido de conocer las cualidades intelectuales del funcionario a quien va a elegir. Las cualidades fundamentales de un buen magistrado tienen que ser, dispénseme, señor González, la ciencia y la honradez. Vamos examinando hasta qué punto el elector político puede conocer la una y la otra. Si ponemos al pueblo a elegir en cualquier esfera social, para el ejercicio de cualquier arte, pongamos por ejemplo la música, y le decimos al pueblo a una reunión, a una ciudad o a un estado, que elija al mejor músico, si sometemos esto al voto popular, ¿creéis acaso que resultará de aquella elección Manuel Ponce, Carlos del Castillo, Villaseñor u Guasón? Seguramente que no. Indudablemente que el pueblo no elegiría a uno de estos virtuosos. Quizá elegiría a un murguista, a un guitarrista, que es el que le habla al corazón, pero no elegiría al músico principal, al más elevado, porque este es un asunto técnico al que aquí no entiende. El pueblo no puede obrar como un sinodal que va a cambiar, obra principalmente por la impresión. Es llevado en las asambleas políticas por los oradores, y los oradores hablan generalmente al sentimiento. No es pues la capacidad intelectual, no es pues la esencia de un individuo la que puede ser conocida por una asamblea, principalmente popular. Dos cosas que se desprenden de esta lectura, que en este caso al que estoy entrevistando, Claro, primeramente, y lo decía hoy en el anuncio que grabé, que puse por ahí a difusión de la reunión, yo no creo en la elección judicial. Sin embargo, tenemos que proporcionarle a la gente el acceso a la información para que participe. claro. Yo temo que lejos de que se elijan a los mejores juzgadores,
termines eligiendo a los que puedan moverse más, a los que puedan ir más lejos. El INE nos dio un montón de reglas que no se pueden seguir. Por cierto, señalamos, esta reunión salió porque yo me enteré de su existencia por una amiga común y con todo gusto le dije, dile que si quiere venir a platicar entre estantes, lo recibimos. ¿Por qué? Porque el INE dice, no, puedes participar en podcast, puedes participar en foros, puedes participar en mesas de análisis, donde tú no pagues. Entonces ahí vamos bien. Muy bien. Pero yo vi una imagen el día de hoy, porque dicen que tampoco puedes hacer asambleas. Sin embargo, no puedes hacer asambleas con paga, con templete. Pero si tú te plantas en medio de la plaza principal de Cuernavaca con un megáfono y empiezas a decir, señores, soy Sergio Arturo Godínez, quiero ser tu juez por esto y por lo otro, y porque fue y porque vino, y mira, te platico que fue, y juntas una bola de gente, no pasa nada. Pero el día de hoy las fotos que vi de la ministra del Popolo, que no hemos de decir nombres para que no digan que estamos influenciando, pues perdóname, pero discúlpame, yo no vi que se haya llegado con un megáfono, ¿eh? Yo vi que llegó como que con muchos elementos que independientemente de quién pompó, no están permitidos. Ya no hablemos de lo que dijo la presidenta en la inauguración de aquella clínica en Sonora, que casualidad, en contra de las mismas indicaciones que ya dio el INE, porque no la habían notificado. Qué curioso. ¿Qué riesgos hay que en lugar de que elijamos a Sergio Arturo Godínez Vega, con 22 años de experiencia, con la capacidad adquirida, con la profesionalidad que tiene, con el arraigo del que disfruta, terminan eligiendo a Arturo Rodríguez, que nada más llegó a presentarse con una chamarra de este color y dijo, vota por mí porque yo soy el pueblo? ¿Qué riesgos hay? Y ya no hablemos, por supuesto, de la capacidad de uno y de otro. Digo, claro. Tú eres una persona con experiencias juzgadoras, yo tengo una experiencia en otras áreas, en otras partes del derecho, investigación, propiedad intelectual, derecho legislativo, pero no en las materias de un juzgado de distrito. Pero como cumplí con los requisitos y mi padrino se llama Juan Pérez y es muy conocido, pues me inscribí. ¿Qué riesgos hay? Y dos, ¿cómo los podríamos evitar? Aparte de esto que estamos haciendo, por supuesto, y que se va a divulgar. Claro. Sí, muy bien. Sí, en efecto, como bien lo comentas, esos antecedentes que mencionas pues, son importantísimos porque de esa manera describen la identidad que se tenía en los inicios de lo que hoy es un país moderno, con todas las situaciones que podamos criticar o no y con todos los beneficios que podamos tener o no. Pero bueno, estamos hablando de 1917, cuando el Congreso Constituyente promulgó la Constitución vigente que nos rige. Y con todas las reformas que ha habido, se entiende que ya se ha venido actualizando. Y precisamente eso es lo que a mí me llama la atención, pues, que no podríamos tomar como paradigma, como un modelo comparativo, la expectativa de 1917 con la de 2025. O sea, son más de 100 años, pues, o sea, son cuestiones diferentes. Sí, tenemos la misma idiosincrasia, tenemos el mismo sentir, somos mexicanos y todo, pero pues ahorita es otro mundo totalmente diferente. Entonces, me parece que ese es un factor muy determinante, sobre todo por la información, porque si bien, como tú bien lo dices, si me acerco con algún sector, no me va a comprender, le platico y le explico a qué me estoy postulando, pues no me comprenden. Nada más me dicen que sí y todo, a lo mejor como dices, si bailo o algo así, o les soy simpático, agradable, pues a lo mejor sí les caigo bien y a lo mejor votan por mí, pero no comprenden muy, muy bien lo que es, lo que se está poniendo en juego. Es por eso también que me animé a participar. Fíjate, yo también estaba un poquito así como desilusionado, pero siempre ha sido de la idea que las adversidades hay que convertirlas en oportunidades. Entonces, a mí me parece que no puedo quedarme cruzado de brazos y decir, bueno, pues ya pasó ya mis 22 años de experiencia, el Poder Judicial, que para mí es un Poder Judicial bueno que funciona, pues ya va a cambiar. Yo creo que no y creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Y en efecto, lo que tú dices del riesgo de la primera pregunta, pues sí, es una realidad, pues es palpable, es evidente que no necesariamente van a elegirse juzgadores que tengan un perfil más o menos con cierta antigüedad o enfocado
a una formación judicial, pues, o sea, pueden llegar una persona que sea muy carismática, un buen político, que a lo mejor es empresario y que se tituló como licenciado en Derecho, y sí, pues es un riesgo latente, es algo que sí se percibe, pero bueno, es una situación, es una coyuntura que se tiene que vivir. Me parece que estamos, desde una perspectiva muy optimista, estamos evolucionando como sociedad, estamos evolucionando como sistema jurídico, y sí, seguramente va a haber bemoles, y seguramente va a haber hierros y cuestiones que no debiesen pasar, pero si nos animamos a participar quienes tenemos ciertas nociones y cierta experiencia de años y una preparación, pues podemos contrarrestar y al contrario fortalecer un rumbo diferente, un rumbo jurídico eficaz, más eficiente, pero tú sabes que algo importante y parece que se diga, me pueden decir, ay, populista, lo que quieras, y no, para nada, de verdad que yo no me considero así, pero sí es necesario acercarlo más a la sociedad, pues, no nada más al pueblo, sino a la sociedad, a las asociaciones de médicos, de arquitectos, porque pues, no nos conocen, no saben para qué servimos. Ahorita el problema que tenemos real es que no hay personas que tengan la convicción de ir a votar el 1 de junio. Ni saben para qué. Y les explicas, es que va a haber diputados, perdón, no son los diputados, no son somos los abogados, somos los ministros, somos los magistrados, los jueces. No les interesa, dicen, menos, ni sé que sean, ni sé que sean. Entonces, ese problema también lo veo. Y, Acabas de, y este, ah, ¿dónde? perdón que te No, no, interrumpa, no, 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 porque adelante, además adelante. acabas de tocar un punto muy importante, pero antes te voy Sí, a leer cuatro comentarios. Miguel claro. Ángel Reina Gaitán. Muchos vemos la elección judicial como una farsa, algunos como un circo, y hay que destacar que los ciudadanos no van a contar los votos, sino un órgano electoral controlado por el gobierno. Arlet Faptol dice, vas a ganar, Sergio, el Poder Judicial necesita gente honesta y preparada como tú. Arlet McPherson, la elección judicial ya está y hay que aprender a vivir con ella. Seamos inteligentes y escojamos los mejores cuadros. Cielo Reyes, si como líderes hacemos la conciencia de lo que va a ser, podemos crear un cambio positivo. Arlet McPherson, se necesita equipo, carisma y experiencia, tú lo tienes. Y Osvaldo Acosta, que además es puntilloso, mi buen amigo Osvaldo, me debe una entrevista y se la debo yo. Mis mejores deseos para el doctor Godínez. Su trayectoria puede ser su mejor carta de presentación, pero las formas en este tipo de elecciones es muy importante y en efecto, no se les conoce ni tampoco son boletas fáciles de comprender. De todo esto, te pregunto y te digo, Sí, y para que me platiques además eso, punto número claro. 1, tenemos 10 candidatos, datos duros, Uh-huh. 10 candidatos que van solos. José López Portillo, cuando ganó la elección presidencial en el 76, un año, sin ningún candidato de oposición, dijo, con que mi mamá hubiera votado por mí, yo gano. Estos jueces, con que su mamá vote por ellos, van a ganar. Hay 46 candidaturas donde solo hay 2 candidatos. Por lo menos 50 y 50 opción se la van a llevar. Punto número 3. Yo veo que traes el número 13. Quiero creer que entonces antes de ti hay 12 interesados en ese mismo cargo que traes tú y después de ti puede ser que haya 1 o 2 más. Ahorita me dicen los números. No sé si conozcas, y eso sí me gustaría, porque además eso ya suena muy electoral. Arlet se va a colgar de la lámpara, pero yo le dije, quiero preguntarle, porque además Adelante, yo adelante. espero que más gente llegue Sí. con nosotros, porque se trata de esto. Con, donde tú vives, donde tú vas a estar como juzgador, ¿cuántos electores hay? Y en consecuencia, como con cuántos votos, porque además, y volvemos a la maldita politización, lo siento mucho, a lo mejor yo soy del partido por la mitad y Sergio Arturo Godínez es mi compadre y yo como partido no puedo hacer nada, pero sí le puedo decir a mi amigo Osvaldo que es un magnífico operador político. Necesitamos que el día de la elección me movilices a X personas y que me voten por Sergio Arturo o me voten por Juan Pérez, ¿no? Y reitero, no significa que sea la mejor opción, pero es a quien logré movilizar yo como partido, aunque no lo tengo permitido. Ya sabes que en este país no se permiten muchas cosas, pero de repente pasan. Y esto me lleva a un punto fundamental. Dejémonos, aparte de esas florituras, y lo dijo Osvaldo, dime tú, ¿cómo le debo hacer? Porque por aquí una persona me hizo favor de mandarme una publicidad de otra persona. Ya tengo ahorita como 4 personas que se están postulando para juzgadores. Obviamente ya me llegaron las publicidades de ellos a través de los estados de Facebook, porque es evidente, pero ¿cómo voy a votar? Porque acá, por ejemplo, ya me lo volaron, acá está.
esta persona me mandó una foto que a mí me llama mucho la atención, no sé si se vaya a alcanzar a ver muy bien, no se alcanza, a ver, quiero ver si bueno, vamos a guardarla, dice aquí que la persona, si eres eres de la Venustiano Carranza o Iztacal con la CDM, me encuentras como número identificador tal, poder postulante tal, materia tal, apellido paterno, apellido materno, nombre. ¿Y cómo votarías por mí? Escriba el número correspondiente a 5 nombres, a 5 hombres, conforme a los cargos para este distrito. Y en el número 1 tendrías que poner su nombre. Más o menos esto es lo que esta persona me hizo favor de mandarme como boleta. No se alcanza a apreciar muy bien. Aquí está. Ok, Vamos a tratar de que nada más se vea aquí la parte, ¿no? sí, Supongo claro. que más o menos es lo mismo contigo. Sí, sí, Entonces yo voy a, exactamente. obviamente, poder postulante. Entonces quiero suponer que yo debo poner en el número identificador de tu candidatura es 13. ¿Tu poder postulante cuál es? Mi poder postulante es el Poder Judicial. PJ, supongo que debe decir. Materia, Mixta. apellido paterno, materno y nombre. ¿Y cómo votarías por mí? Obviamente, si tengo que poner 5 números, debo poner primero el número 13. Exacto. ¿Es correcto? Ahora, Correcto. híjole, ¿cómo va a venir la boleta? Porque aquí nomás me están mostrando los datos de la persona. Sí. Pero, ¿qué riesgos hay de que yo quiera votar por ti y termine votando por otro en primer lugar? Porque además quiero suponer que los votos van a ser, ¿cuántos candidatos están en tu circuito, en tu distrito? Te platico rapidísimo. En el estado de Venga. Morelos hay 5, bueno, en el caso específico de los juzgados de distrito en materia mixta, en todo el estado hay 5 espacios que se están compitiendo, digamos, electoralmente. De esos 5 se dividió en la zona conurbada de Morelos y todos los municipios aledaños de los 136, bueno, de los 136. Entonces, el distrito 2, que es todo lo aledaño, va a jugarse la posición de un candidato para juez mixto hombre y una candidata para jueza mixta mujer. En la zona conurbada va a ser solamente un candidato hombre y 2 candidatas mujeres, de los 5 que hay. ¿Sí? En la zona en que yo voy a contender o estoy contendiendo a partir del día de hoy, son Así 4 es. municipios que la comprenden, que es Cuernavaca, Temixco, Jutepec y Emiliano Zapata. Alrededor de 169,000 personas, eh, bueno, electores, y se estima que si obtienes 20,000, 15,000, ya podría sustentarte pues, como que tienes cierta ventaja y que muchas posibilidades de serlo. Porque vuelvo a lo mismo, esas cuestiones y esas preguntas que ahorita nos estás compartiendo es lo que incide en que pues, a nadie le importe, no les motiva, al contrario, ¿no? Están así como que, ay, y no los van, ¿quién dice? ¿No los van a contar? No, menos. Pues ya están, muchos dicen, no, pues ya nada más es puro show, pues ya están. Y antes, si así con trabajos, cuando los cuentan las personas, luego como que no nos cuadran. Ahora que van a estar 15 días para contarlos menos. Pero bueno, sí, las circunstancias son así, así es, pues. Esta es la primera, pues. De aquí se va a obtener mucha experiencia. Aquí ves como un experimento, como el método científico. Aquí estamos experimentando a ver qué es. Y así aceptamos jugar, pues, o sea, desde un inicio sabíamos que pues, el riesgo es el riesgo latente es que lleguen a lo mejor personas que no tengan el perfil adecuado de formación judicial, que sean políticos, en los casos más extremos, otro tipo de personas que traigan otras influencias, sí, pero ¿vas a quedarte cruzado de brazos y permitir que eso suceda? O por lo menos vas a ensuciarte los zapatos y te vas a poner listo y vas a hacer la lucha. Eso fue mi reflexión y obviamente pues que mi decisión fue participar, pese a que está complicado, tenemos todo en contra. Por ejemplo, en mi caso, soy servidor público. Afortunadamente tengo mi trabajo que amo, que es mi vocación, pero pues tengo que estar trabajando. No puedo hacer campaña en mi horario laboral, entonces me deja pues nada más pues, un ratito en las tardes, los fines de semana. Entonces, hay desbalances. No recibo un centavo, es del patrimonio de mis hijos, de mi esposa, de mi familia que estoy, bueno, y del trabajo que uno tiene, pues que estoy invirtiendo porque creo que merece nuestra sociedad
esforzarnos e invertir eso y más, pues, o sea, tampoco se trata de ya rendirse y pues estar tristes o estar enojados porque está pasando lo que está pasando, porque pues ya está, es una realidad. Yo creo que sí vale la pena luchar a pesar de estas situaciones tan complejas, tan adversas. Me parece que sí podemos encontrar oportunidades, por eso lo hago, estimado Arturo. Sin duda alguna, bueno, tú has hablado más de los problemas. Me queda claro y en esa misma dinámica de que todos tenemos que hacer algo es que precisamente se abren las puertas de entrestantes para que los interesados vengan a platicar. Y de Sí. repente yo no sé, que ese es el otro gran tema. Evidentemente habrá quien pueda ser entrevistado por el Universal, habrá quien pueda ser entrevistado por Reforma, habrá quien pueda ser entrevistado por Imagen Televisión. Qué padre. Eso es un desbalance, porque lo es, sin duda alguna, pero también los espacios más pequeños, pues queremos hacer nuestra labor difundiendo estas trayectorias, difundiendo estas actitudes, estas posturas, estas determinaciones, pues para lograr incidir en que la gente salga a votar ese día, porque además, pues son muchos los temas que están ahí periféricos que podríamos aventarnos horas y horas y horas, Claro. y ahí es donde, pero por ejemplo, dice Osvaldo Acosta, y creo que sería un tema que tú lo sabes, porque lo vas a salir a decir así, pero dice, los términos empleados en las boletas, los candidatos, las materias y los números resultan un lenguaje complicado donde las máximas de experiencia nos permiten concluir que no es una casualidad, sino una causalidad. Ciertamente anhelamos su llegada y esperamos que los dejen actuar. Claro, porque además hay un problema ahí. Nadie puede hacer publicidad a favor de nadie. El gobierno no puede salir a hacer ninguna publicidad. Claro. Pero pues total, si de repente digo en la mañanera o digo en una conferencia de prensa en el Poder Legislativo, bueno, los candidatos que el poder Ejecutivo, los candidatos que el Poder Legislativo propusimos, sin duda alguna son candidatos que cumplen con el perfil y que ojalá sean los que lleguen. No estoy diciendo que votes por alguien, pero pues sí te estoy diciendo que podrías votar por ellos, ¿no? Entonces, eso evidentemente ya es una jugada de valor muy fuerte. Obviamente, ¿qué vas a tener que hacer tú? Y me queda claro, no tengo por qué decírtelo, pero pues aquí a la gente hay que comentárselo. Claro. Pues obviamente vas a tener que salir con base en lo que está diciendo el doctor, es casi de salir con boletas y decir, mira, la boleta es esta. La vas a tener que poner así, vas a tener que buscarme aquí, vas a tener que hacer esto. Ahora, recuerda que estas letritas no les hagas caso, tú vete por el nombre, y mi nombre es este, mi número es este, casi, para que la gente como que, porque volvemos, entre que los que se movilicen, entre los que no sepan, entre los que vayan a acudir a jugar al de Team Marín de Doping Web, porque también va a suceder, pues va a ser una complejidad. No me resta más que punto número 1, felicitarte por tu decisión. Gracias, gracias. El que haya gente que no creamos en esto, pues al final del día es lo que hay, eso sí es cierto. Eso es. Ahora, nosotros como abogados, y ahí sí, pues hablo en plural, pues son con los que nos va a tocar lidiar. Entonces yo preferiría tener que irme a lidiar contigo Sí, claro. que con el doctor Juan Pérez, que salió de la Universidad de Macuaga hace 10 años, que no ha litigado nunca en su vida porque tiene un negocio de fritangas donde le va muy bien, pero donde dijo, pues me vestiría muy bien ser juez, ¿no? Híjole, ¿puede suceder? Sí, qué pena. Y el problema es que al final del día la curva de aprendizaje puede ser muy compleja, porque ese es el otro tema. Bueno, ya estás, ahora apréndele, padre. Te felicito por haberte arriesgado, te deseo mucho éxito. Viene un días muy pesados. Hoy arrancaron las campañas, Sí. efectivamente, y precisamente por eso es que hoy te entrevistamos, aunque esto ya estaba agendado desde hace unos días, pero teníamos que ceñirnos a los tiempos electorales. Por supuesto, con todo gusto compartiremos algunos de tus temas dentro de las redes de Entrestantes, ahí nos buscas, ahí nos Muy bien. pones Gracias. con gusto. No sea punible, por decirlo así, Claro. pero dos escenarios. Quiero cerrar con dos escenarios. El mejor de todos. El próximo 1 de junio, bueno, entre el 1 y el 8 y el 15 de junio, nos damos cuenta que Sergio Arturo Godínez Vega es nuestro próximo juez de distrito. ¿Qué sigue? Escenario 2. Entre el 1 y el 15 de junio, resulta que Sergio Arturo Godínez Vega no es. ¿Qué va a pasar con el juez? ¿Y qué va a pasar con el no juez?
Sí, claro, no, bueno, desde que iniciamos, obviamente sabemos que en esto o ganas o no ganas. Si gano, y es lo que estoy iniciando a compartir y hacer los compromisos, es que pues en mí tienen a un juez eh, honorable, un juez profesional y un juez que es cercano a los ciudadanos. No me dejarán mentir quienes seguramente me están viendo y me conocen, que lo haré. Me conocen porque mi atención con los abogados, con los litigantes, con los justiciables cuando se acercan, así vengan muy recomendados o sean muy encumbrados o sean las personas más sencillas que se pueden acercar, es, el trato es como si yo estuviese hablando con mi mamá o como si a mí me gustaría que atendieran a mi mamá o me atendieran a mí en cualquier institución. Yo trato de darles todo, de explicarles todo. Esa es la intención y esa va a ser la cometida cuando, si se dan las condiciones, seamos titulares de un juzgado. Ahora, por el otro lado, si por las circunstancias que hemos platicado no se logra, no pasa absolutamente nada. Yo desde donde pueda, igual con la misma actitud o mejor, seguiré haciendo mis proyectos, estudiando y preparándome para servir pues a la sociedad, porque imagínate que tengo 2 hijos, una esposa, una familia bonita con toda la mirada que se pueda decir, y de ahí vivo, ahí los impuestos de las personas que los pagan, pues también pagamos nosotros, pero eso es una parte importante, se va en nuestros sueldos, en nuestros equipos, en el inmobiliario en donde trabajamos. Entonces, lo menos que podemos hacer es, aparte de disfrutar nuestro trabajo, es hacerlo bien, hacerlo con amor, con emoción y sobre todo que funcione, que resuelva los problemas de las personas, de los justiciables. Entonces no creo que pase nada, es ganar, ganar, si se gana y si no se gana, también se gana, mi querido Arturo. No te escuché. Es que de repente se me irrita la Ah, garganta y sí, sí, empiezo a sí. toser como desesperado, por eso quité el micrófono. Pues no me resta más que, insisto, desearte todo el éxito del Gracias. mundo. No me resta más que pues, esperar que esto resulte para bien para ti, para los juzgadores que verdaderamente sean, diría Red McPherson, que está aquí acompañándonos, un juez de calidad. No nos resta más que eso, seguiremos ahí. Pero, pues en unos 30 segundos, algo así, que además vas a recibir esta entrevista bueno, va a estar en YouTube para los que la quieran ver, porque nada más se queda aquí, la Gracias. descargamos de aquí, la subimos a YouTube, la tendrás. Danos un mensaje, bueno, da un mensaje a las personas que les estás pidiendo tu voto, breve y concreto, porque además esto va a ser importante, porque igual lo vas a seguir, lo puedes llegar a utilizar dentro de tu difusión. Muy Adelante. amable. Muchas gracias, Arturo. Sí, claro, no, pues reiterarles el compromiso. Si me conocen, saben perfectamente que sí seré un juez honorable, un juez profesional y un juez cercano, asequible, empático con las personas justiciables. Que me den la oportunidad este 1 de junio de 2025 de regalarme, obsequiarme un espacio de su domingo, de su día familiar, para ir a votar por su servidor. Les decía, como tú lo platicaste en su momento, es complicado, pero no tanto, porque lo único que tienes que tener es tu credencial vigente, asistir al lugar cotidiano donde se ponen las casillas para las elecciones tradicionales. Con tu credencial te van a dar 6 boletas, una de ellas va a ser en color amarillo, del lado derecho van a estar las personas hombres, y lo que tienes que ubicar es el número 13. Ahí vas a ver mi nombre, lo corroboras y colocas el número 13 en unos cuadritos que están arriba que van a ser fácil de identificar. Así de fácil. Y de la misma forma con otros candidatos, desde otros colores. Pero en mi caso, directamente les pido por favor el número 13 en la planilla amarilla, la boleta amarilla, por favor. Gracias, Arturo. Pues Sergio Arturo Godínez Vega, gracias por habernos acompañado esta noche en Entre Estantes. No te me desconectes, termino el programa, pero siempre hago una pequeña sobremesa. No me resta más que invitar a nuestros amables escuchas y videntes, porque nos ven, no porque adivinan el futuro, a participar este junio en la elección de jueces y magistrados, ministros de la Suprema Corte, porque finalmente, si no elegimos nosotros, alguien lo va a hacer.
y no significa que elijan lo mejor Correcto. para nosotros. Entonces, pues, muchísimas gracias a los que nos escucharon. Muy buenas noches, Muchas muy buenos gracias. días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos sintonicen, preferentemente sintonícenos desde Morelos, para que sepan quién es Sergio Arturo Godínez Vega y voten Gracias. este 1 de junio por él. Te dice Osvaldo Acosta, mucha suerte, éxitos y felicidades. Gracias, Hasta Osvaldo. pronto. Hasta pronto.